isquemia y artritis séptica. Hoy también vamos a hablar del insomnio. Conversábamos martes anterior de la causa que provocan la vejez prematura, como es la falta de sueño, el uso de sueño, lo necesario que es el sueño para la reposición de energía. Es como cuando se toma un tiempo para limpiar un almacén. Hay personas que tienen un horario laboral, pero al momento de cerrar, entra otro personal. Por ejemplo, estas grandes tiendas tienen dos personal. El personal que usted ve, que es el que atiende al cliente, y el personal que de noche se mantiene reponiendo inventario, organizando lo que está dañado, vamos a sacarlo del stock. Esto no está tan bonito, es de poner cosas bonitas. El organismo hace lo mismo cuando estamos durmiendo. Pero lo más fundamental, y esto lo queremos motivar, es que usted haga su llamada 829-581-3636 y nos trate esas dudas, ese problema de salud, ese diagnóstico que le dijeron, esos resultados de laboratorio que usted tiene, esa cirugía que tiene planificada. En fin, queremos orientarles de modo que este momento que vamos a pasar juntos se lleve usted la mejor parte. Bien, comencemos hablando de dolor en los hombros. Hablábamos también de los dolores en los hombros referidos, es decir, cuando el daño está en otro órgano, pero se refiere dolor al hombro. Por ejemplo, cuando el corazón no le llega suficiente sangre, usted sabe que se llama callado aórtico. La aorta es la arteria principal que va a llevar flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Y usted sabe cuál es la primera rama, es como una tubería grande que va a llevar agua a una urbanización. La primera tubería que sale es del jefe, por supuesto. La primera agua debe ser al que se encargó de construir esa urbanización, por un decir. Eso ocurre con el corazón. La primera rama, el primer tubito pequeño que sale de la arteria aorta, son las arterias coronarias. Estas arterias coronarias van a irrigar el mismo músculo cardíaco. Si es una persona que ha abusado de la grasa, que no hace ejercicio, que no camina, que abusa de la sal, y en consecuencia el abuso de la grasa le produce una ateroesclerosis, es decir, acúmulo de grasa en la luz, en el interior de la coronaria, que se va a traducir como una disminución del flujo sanguíneo. Y eso es como si nosotros comenzáramos a taparnos un hoyo de la nariz. Hay dificultad para respirar. Y vamos a comenzar contestando esas preguntitas que ustedes están haciendo, que con mucho gusto le vamos a orientar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿De dónde nos llama usted? Me hablo de Sánchez Español. Bien, su pregunta, por favor. Su pregunta. Para que me haga el favor de decirme algo para el dolor de la... Ah, el dolor de la... No tengo minutos. Bien, con mucho gusto. Miren, señores, la chikungunya, un proceso viral, viene del África, lo importamos para acá, y produce lo que se llama la artritis séptica, unos dolores con inflamación. Cuando se hace crónico, hay dos tratamientos que nosotros usamos en la clínica del dolor. Uno es aciclovir. ¿Qué es el aciclovir? Es un antiviral, pero antes de que usted vaya a anotar el nombre de aciclovir, oiga los beneficios y los efectos secundarios. La única medicina que receta el doctor Núñez en su oficina que no tiene efectos secundarios es el agua. Pero nosotros conocemos muy bien y por eso le explicamos, mire, estos son los efectos secundarios, estos son los efectos beneficiosos.
Las personas que están en la edad reproductiva, hombre o mujer, debe saber si está en línea. Pero ¿me puede decir su pregunta, por favor? Bien, otra persona que quiere saber de la chikungunya. Le voy a decir dos cosas, pero da la casualidad que ambas tienen efectos secundarios. El aciclovir, 400 miligramos, se indica para herpes, el herpes labial. Sin embargo, los virus de este que se transmite con el mosquito Aedes aegyptus son sensibles. ¿Cuál es la precaución, familia, que debe tener? Buenas tardes. ¿Aló? ¿De dónde nos llama usted? ¿De dónde nos llama? Bien, entonces le vamos a contestar a la persona anterior, en lo que las demás pueden marcar, con gusto le vamos a contestar. Mire, el aciclovir se toma 3 veces por día. Precaución: personas en edad fértil, ya sea hombre o mujer, no pueden embarazar o quedar embarazadas, en el caso de la mujer, en los próximos 3 meses luego de haber usado un antiviral. Entonces, si usted no va a embarazar o no queda embarazada, o es hombre y no va a embarazar, porque creo que esto es algo que se debe hacer con responsabilidad, no es a lo loco, tener como dice una amiga mía, olfatearse y de una vez acostarse, no. Entonces, el segundo tratamiento, que también ha dado un excelente, todos mis pacientes que están en tratamiento de rehabilitación de columna, que a la gran mayoría le dio la chikungunya, no lo dejamos que faltara a ninguna de sus terapias. Porque a los que no son diabéticos ni hipertensos, una ampollita de 2 miligramos de desametasona interdiario. Desametasona, usted sabe que esto es un antiinflamatorio esteroideo, por lo que aumenta el metabolismo de los carbohidratos. Puede aumentar de peso, aumenta apetito. Si es hipertenso no debe usarlo y si es diabético tampoco. Entonces, después de ahí, el ibuprofeno, que es algo que le quita el dolorcito, pero no es tan... Ibuprofeno, también 400 miligramos, cada 6 horas, no lo use con el estómago vacío. Ibuprofeno, 400 miligramos, al igual que la aciclovir. Esto es lo que hemos usado excelentemente en la clínica del dolor para los pacientes post-chikunguyos, después que le dio este proceso viral. Y algo que le voy a decir positivo de este problema. ¿Usted sabía que cada año, para esta época de verano, mueren en este país que no tenemos sistema de salud? Está muy lejos de ser un sistema de salud. Mueren alrededor de 100 personas por el dengue y que esta vez no llegó a 10, porque el virus de la chikungunya desplazó el virus de dengue y no hubo tanta incidencia, gracias a Dios. Y segundo, que tomen esto en cuenta mis colegas. Ustedes recuerdan, mis colegas, cómo se forma el interferón, sustancia inmunológicamente activa contra la mitosis desordenada celular. Hablé en lenguaje médico, escúsenme los demás. Eso quiere decir cáncer. Mitosis es el recambio de una célula por otra que se hace ordenadamente y eso es normal en el organismo. Pero cuando ese orden se pierde por una alteración en el ADN o ARN mensajero, eso es lo que se llama cáncer. Y hay una sustancia que se ha visto que protege contra este desorden del núcleo celular llamado cáncer, que se llama interferón. Y soy de los médicos, a través de la Sociedad Española del Dolor, más bien yo fui que puse como miembro de esta sociedad, fui el que di la idea. Y yo creo que se podrá investigar, aunque en España no hay tanta incidencia como en América Latina, de la chikungunya, pero se aumenta el nivel de interferón, habrá una baja por 6 años de la incidencia de cáncer. Esto lo vamos a ver, que la persona, no va a haber tantas personas yendo a los centros de radioterapia y esas cosas que tanto beneficio dan al país, porque si no se murieran, si no fueran por estas instituciones. Entonces, volviendo al tema anterior, en lo que usted hace su preguntita, que no me hace nada
pasarme el programa contestándole, porque quiero retomar esa amistad que nosotros tenemos por años. Y acuérdele, doctor Núñez todavía no está diario, está en un programa, en el programa Noticias Reales del licenciado Caonabo, y los viernes le dan una oportunidad de estar 1 hora y los martes 30 minutos. En su momento volveremos a estar diario, pero no a fuerza de la cartera mía, eso pueden ustedes estar seguros de que no. Bien, señores, ¿por qué da dolor en los hombros cuando dormimos al lado de ellos? ¿Cómo usted se da cuenta que no puede levantar ese hombro por la mañana? Y que según va subiendo el día, el hombro va moviendo, si usted se le olvida y al otro día viene, al momento viene y se acuesta. A veces las parejas duermen de forma cerca o sobre un hombro. Y hay personas que tienen muchos años durmiendo de esa manera. Y terminan con lo que nosotros llamamos como isquemia de la cabeza del húmero. El húmero cambia de color, el húmero es el hueso del brazo, que aquí en el acetabulum, en la clavícula y la escápula, ahí hay una articulación. Entonces esa articulación se comprime y llega a poca sangre. Y luego entonces, cuando ya hay una isquemia, hay deficiencia, el hombro se hincha, se pone rojo y puede haber fiebre. Y puede haber cambio en lo que se llama en el diferencial de los blancos. Los glóbulos blancos se aumentan, una linfocitosis. Y todo se inicia a que tenemos una mala costumbre de dormir. Te dice, doctor, pero yo lo sé, la otra vez yo hice todo lo posible y cuando me despierto me levanto acostada en el mismo lugar porque durmiendo no sé cómo me volteo. Es cierto. Pero hay hábitos que nosotros, en el caso de nosotros, uno ha querido romper y tiene que hacerlo, así le cueste sacrificio, 21 veces dejarlo de hacer en secuencia. Usted repite una cosa 21 veces y crea un hábito. Usted deja de hacerlo 21 veces en secuencia y pierde el hábito. A veces es más difícil perderlo que adquirirlo. Entonces, usando 2 o 3 almohadas, 3, 4, 5 almohadas, de modo que forme una barrera para que usted, aún sea durmiendo, no vaya al hombro. Y vea que eso le va a mejorar bastante ese dolor. Señores, hablemos del sueño ahora. Ciclo circadiano. Dice, ¿qué es el ciclo circadiano? Todo lo que existe en la naturaleza, creado por la divinidad, tiene ciclo circadiano. Ustedes ven las plantas que por la mañana abren esos pétalos, los árboles abren las hojas para que entre oxígeno, esos son sus pulmones, las hojas. Ellos aspiran por ahí el monóxido de carbono, que es lo que uno bota, y entonces tiran hacia afuera oxígeno como residuo. Y da la casualidad que nosotros necesitamos el oxígeno para respirar y el monóxido no hace daño, nos envenena. Entonces mire qué bello sinergismo, qué bella mezcla, qué bella unión. Por eso es que en los edificios altos se aconsejan tener 1 o 2 plantas naturales ornamentales porque ayudan a disminuir el monóxido de carbono. Porque las plantas con eso es que crean la clorofila, se ponen verdes. Las que tienen frutos, eso les da nutrientes, entonces ellas botan como residuo oxígeno, y eso es lo que nosotros usamos para respirar. Por eso es que hay tanta la insistencia de la deforestación, por eso es que hay que cuidar esos puntos como Loma Miranda, que es un pulmón para toda la región del Cibao, donde está ahí bordeando, embelleciendo el valle de la Vega Real. Entonces, porque ahí está el oxígeno. Es decir, comenzáramos a hablar de biología, de la función de las raíces, de cómo adhiere la tierra, de cómo evita la pérdida de esa capa vegetal de tierra. Es decir, que si nosotros conocemos, que por eso es importante la educación, si nosotros conocemos lo importante de los árboles, pues cada uno plantará un árbol, así sea cada vez que cumple años.
y lo ve crecer cada año, y mire qué preciosidad usted ver que esa vida, que es un árbol, fue usted que lo plantó. Entonces, el ciclo circadiano es una fase de reposo, de recuperación de energía y una fase de actividad de trabajo. Ustedes ven como las flores cierran su capullo, las hierbas, esas hierbas silvestres, bajan las hojas, y la naturaleza comienza a dormir en la medida que entra, se va desapareciendo el sol. Como que todo entra en el crepúsculo de la tarde, entra todo como en un reposo. El organismo humano también es así. Comienza a disminuir la frecuencia cardíaca, el hígado comienza a recuperar las células muertas que están en la sangre, las atrapa y manda otra, porque ya el organismo anda más al paso y le da más tiempo a recoger esos glóbulos blancos, esos glóbulos rojos, esas plaquetas decompuestas, el vaso por igual. Y ahí entonces la persona repone, en la piel se descama ese tejido de la dermis, la epidermis, y esa fibra de mielina comienzan a interconectar una célula con otra para que haya una piel lozana. Pero eso es cuando se duerme. Y eso es cuando el organismo está en reposo, porque a veces se duerme y no se reposa, a veces se duerme y no se descansa. ¿Cuándo usted duerme y no descansa? Cuando su cerebro sigue activo. Por dos razones usted sigue un cerebro activo. Si en su subconsciente usted está estresado, hay una depresión endógena, y cuando la persona está triste o hiperactivo sin saber el por qué. La depresión, la persona pierde el deseo de vivir. Dice, pero ¿y por qué no tengo deseo de vida? No tengo deseo de salir. Entonces, en esas circunstancias, el cerebro sigue activo. Si hacemos un electroencefalograma, electricidad, encéfalo, cerebro, grama, trazado. Si trazamos la electricidad del cerebro, veremos que las ondas se mantienen picudas y no entran en una onda más pequeña que se llama REM, que es en el reposo. Porque la persona está viviendo en una agitación que ni durmiendo descansa. Y si usted se está dando cuenta de eso, dice, pero ven acá, yo me acuesto y me levanto más cansado o más cansada, y me paso la noche soñándome cosas o sigo laborando. Hay personas que hablan. Entonces, vamos a conquistar, reconquistar el reposo durante el sueño. ¿Cuáles cosas impiden el sueño? Por supuesto, los problemas. Eso es cierto. Entonces tenemos que aprender a evitar los problemas, ya sean estos familiares, económicos, interpersonales. Hay algo que se llama diálogo y se aconsejan normativas para que usted pueda vivir bien. Dice este autor llamado, ¿cómo se llama este muchacho? Que habla de los tres acuerdos que usted debe hacer. Que eso en lo personal nos ha ayudado a ir disminuyendo la calidad de vida. No sé si es que ya tenemos, ya antes eran 30 meses, ahora son 40 meses. Y parece que cuando uno quiere usar el cerebro, que todos tenemos el mismo cerebro, lo que pasa es que algunos no lo usan, lo dejan nuevecito, no lo cultivan, y algunos intentamos hacerlo, aunque sea bajo sacrificio, pero por lo menos lo intentamos. Y uno va viendo que según van pasando las décadas, es posible que el comportamiento de vida vaya variando y que esto se pueda traducir en salud. Primera cosa que acuerda, que dice, me acordaré de este autor. Si usted quiere, léase ese libro, Los 4 acuerdos de vida. Los 4 acuerdos de vida. Ahorita le digo el autor. Primer acuerdo, las palabras dulces, que todas traduzcan alegría, felicidad, que traduzcan bienestar. Que cuando usted le dirija la palabra a otra persona, esa persona vea sus palabras como motivante, agregante,
de crecimiento, fundamental. A veces se crea como hábito, y en los países donde no hay nada de desarrollo como el nuestro, es costumbre, es hábito que la persona, y se ve eso mucho a veces en el área política, esas personas que quieren crecer a como dé lugar, que las palabras siempre tienen que tener un doble sentido negativo. No hay esa forma sana de hablar. Ese tipo de persona va a tener respuestas negativas también. Y eso va a llevar a que no haya alegría, no haya paz. Y a propósito de dormir tranquilo, el segundo acuerdo que quiero recordarles es: nunca se dé por aludido. Si usted nunca se siente aludido, porque se siente tranquilo, tal cual. Si usted se siente tranquilo, tal cual, no se siente aludido o aludida, eso le va a ir enseñando a usted dejar que todo el mundo viva como quiera y usted crear su propia y particular forma de vivir. Y no va a tener resentimiento como contra nadie porque no se siente aludido. Entonces, otro acuerdo que hace bastante énfasis es: no se suponga nada. Esto nosotros hemos tenido que trabajarlo mucho, porque a veces uno ve a una persona así, y cualquiera, esa persona puso la carota porque no me quiere, o esa persona puso la carota porque sabía que yo lo iba a necesitar, una suposición. El esposo llega a la casa y encuentra a la esposa con la carota, con la chemba ahí, porque ella supone que él debe saber que ella suponía que él le iba a traer un helado. Entonces, él tiene que saber que ella quiere un helado. Y ya se lo supuso, y esa es la razón por sentirse molesta, porque no tiene el valor, y que vamos a usar el término valor, de preguntar. Entonces, si usamos esos términos, preguntar y no suponer. A veces suponemos mucho. Mire, esas cadenitas es lo que va a llevar a un sueño reparador, a usted poder descansar. Cuando uno puede descansar y reponer esas energías y que el organismo tenga tiempo de realimentar. Señores, ustedes saben que en este programa nos invitan, que cada viernes estamos por aquí en Noticias Reales, y que este programa se mantiene gracias a sus patrocinadores. Así que ustedes me van a permitir, por favor, darle la oportunidad a este programa que tan gentilmente nos invita, y nos vemos inmediatamente después de estos compromisos. Señor director. Los compromisos vamos a tener que verlo después. Bien, si no, entonces lo dejamos para después del programa. Después del programa. Yo me recuerdo cuando estaba en algunos canales que uno daba así una pausa y no había nadie. ¡Ay, qué molestia uno se sentía! Porque hay una persona que debe estar ahí atento para uno cumplir como es lo debido. Entonces, señores, vamos a continuar hablando del insomnio. Del insomnio como parte de que la persona envejezca prematuramente, de que a las muchachas de 30 años con patas de gallina y con el ceño fruncido. Entonces, si la persona no duerme adecuadamente, no habrá tiempo de regenerar la piel y prematuramente comenzarán a aparecer cicatrices, fatiga, cansancio, envejecimiento, enfermedades degenerativas, artritis y todo eso. Así que vamos a darle el respeto merecido al sueño. Que pensemos en el sueño no como un tiempo que se pierde, sino como un tiempo necesario. Entonces, entre las causas de insomnio, dificultad de reconciliar el sueño, o dormir
sin descansar. Hay personas que hacen época de insomnio que aparentan estar durmiendo, pero están escuchando todo. Si se hace ese estudio, el electroencefalograma, se ven que no llegan a la fase REM, que es la fase de descanso, es la fase de baja electricidad en el cerebro y el cerebro está en reposo. Entonces, de todo lo que usted alimente, los temas de los acuerdos que hablamos, si usted pone en práctica esos acuerdos, pues llega la tarde, llega la noche, sin que usted tenga tanta atención, porque fueron palabras afables, no le importó lo que nadie dijera, no se supuso nada, sino que preguntó gentilmente, y así sucesivamente. Esos acuerdos van a hacer que la persona viva con más tranquilidad. Otra cosa es lo que apreciamos por los sentidos. Las cosas muy condimentadas como alimentos vienen a través de la digestión, y ustedes ven, de la comida. Ustedes ven que las personas mayores que duraban su siglo y duraban más de un siglo, nunca usted veía a una persona después de las 6 de la tarde masticando, o a las 7 de la tarde como muy tarde. Eso era un hábito. Al atardecer había que preparar la cena. Y uno recuerda cuando muchacho que eso era un hábito. Y eso de comida rápida y comer a deshora, eso debe ser cosa de pasado. Porque el organismo no tiene, entonces, si el estómago está lleno, el intestino está trabajando, está digiriendo todos esos alimentos y no llegan nutrientes hacia el hígado ni hacia el cerebro, que deben seguir en fase tranquila, pero trabajando. El hígado tiene que estar como durmiendo, pero sacando todo lo que nos sirve. ¿Usted ve? Entonces, aparte de eso, de la alimentación, lo que vemos por los ojos, los programas alimentarios. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿De dónde nos llama usted? Desde Villa Olga. Villa Olga. Qué bien, Ana Rosa, un placer. Su pregunta, por favor. Mi placer es mío. Mi pregunta es, doctor, para el insomnio, para mi madre. Mi madre tiene 55 años. Ok. Ella, wow. Y ella fue donde un doctor, le recetaron primero una pastilla, le llaman Sedocil y Triptil. La mitad de una y la mitad de otra. Triptil, perfecto. Sí, entonces, ¿qué usted me recomendaría? A veces le hago té de tilo, me dicen que le ponga lechuga, que le ponga... perfecto. Bueno, y ella dice, a veces me encuentro relajada, pero estoy despierta. Y eso es, para mí, yo digo, es una enfermedad, porque podría uno durar un mes sin comer, pero sin dormir no. Así Ciertamente. Que bendiciones para usted y todo gracias. Lo suyo, y lo escucho por el televisor. Muy amable, gracias por su llamada. Bien, miren, señores, hay familias que tienen mayor dificultad de conciliar el sueño. Se habló ahí de 2 productos que son hipnóticos, producen el sueño artificialmente y es bueno. Mire, a veces uno en la oficina, en su consultorio, llegan estas personas que han perdido el ciclo circadiano. ¿Por qué se pierde? Porque a veces han trabajado de noche por mucho tiempo, a veces se mudan para otro continente, cuando aquí es de día, allá es de noche y se rompe el ciclo circadiano. A veces vienen problemas serios que alejan el sueño. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? ¿Qué hizo perfectamente bien ese médico que le indicó 2 tipos de hipnóticos? Uno, que es una fenilefrina, y otro que es una clopropamida. Son 2 sustancias que por diferentes mecanismos inducen el sueño. Entonces, se le dice al paciente, como le estamos diciendo nosotros ahora, ¿cuáles son las causas que le pueden quitar el sueño? 1, que usted tenga un problema que no haya corregido. Y a veces necesita una orientación familiar, orientadores quizá de derecho, que no sé si en nuestro país aparecería eso, porque a veces hay problemas que le martillan mucho a la persona y que se tienen ahí. Si es de índole familiar, búsquese un orientador de pareja. Si es de origen médico, hay personas que dicen, yo tengo un cáncer, Dios la libre, y Dios nos libre. Pero se le mete eso ahí, ese complejo, y no duermen pensando, y tampoco se hacen pruebas. Hay personas que nos han referido que tienen miedo a enfermedades de transmisión sexual, SIDA, hepatitis C, hepatitis B, a veces han tenido un desliz
y se crean un complejo. Cuando lo sentamos le decimos, ¿cuál es tu miedo? A veces se carga con un miedo, se carga con un bulto de un miedo dentro. En este caso es bueno afrontarlo. A veces se carga con una raíz de amargura, un dolor a algo que sea, y entonces en la tranquilidad de la noche eso vuelve adelante. Hay ese momento de usted hablar con su, ¿cómo se le llama? Orientadores de la iglesia, porque en la iglesia yo sé que son los católicos sacerdotes, en los protestantes pastores, no se puede decir jerarca, su orientador de la iglesia, la que usted prefiera, pero los sacerdotes están formados para orientar en su parroquia. Los pastores deben estar formados para dar un buen consejo si es que tienen tiempo, si la ambición no le deja tener un tiempecito para ello. Entonces, buscar una solución a ese problema. Ya hemos dicho dos. Otra cosa es cómo pasamos el día. Viendo noticias de gente desbaratándolo ahí a balazo y sangre y eso se queda en el subconsciente. Cuando la persona se acuesta en la noche, y más si es tarde de la noche, eso no le va a dejar dormir. Y finalmente hay enfermedades degenerativas como son el hipercolesterilemia, eso quiere decir colesterol alto, la diabetes no compensada. Una persona que sea diabética y tenga el azúcar por encima de 140 miligramos por decilitro, eso aumenta la densidad de la sangre, eso va al cerebro, irrita el cerebro y la persona vive en un insomnio constante. Es como una tubería para pasar agua y que usted comience a pasar aceite, muy espeso, no va a pasar a la misma velocidad que va a pasar el agua. Pues eso pasa con las personas que tienen la azúcar alta siendo diabético. Por igual el hipertenso. A veces el médico le dice, usted se me va a tomar una tableta a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Se toman 2 a las 8 de la mañana. ¿Qué hace? Que por la mañana se le baja mucho y en la noche se le sube. Una presión un poco alta puede provocar insomnio. Entonces, si todos esos factores están adecuados, entonces veamos el colchón. ¿Cuántos cumpleaños le hemos celebrado al colchón? Si ya el colchón no es un colchón, sino una piedra. ¿Por qué la forma o los beneficios del colchón y esos canales que tiene? Porque usted se acuesta y a través de esos canales, los vasos capilares permiten la circulación de la sangre. Si el colchón no tiene esos canales adecuados, hay poca circulación. Entonces, es bueno revisar el colchón. Y finalmente, tomar agua. Si usted al acostarse toma un poco de agua, eso va a disminuir la acidez gástrica. La gastritis provoca insomnio porque aumenta el pH sanguíneo. Entonces, ahí vemos todas las razones. Ahora, la razón que fuere, hay que descansar. Esas horas de descanso. Y qué bonito que en las iglesias hayan grupo de orientación, donde se le pueda decir pastor, padre, anciano, ¿cómo más se le llaman a los que dirigen las iglesias? No sé cómo más se le llama. Tengo un problema. Ven, hija mía o hijo mío, siéntate, explícame tu problema. Que yo no soy occidentalista, para mí el dinero no vale tanto como a todos los occidentales, yo soy oriental, mi vida está de aquel lado, yo voy para aquel lado donde hay calle de oro, por eso yo no me preocupo tanto por el oro de este lado del mundo. Es un decir, señores, es un decir, porque las sociedades occidentales, la mitad del mundo, donde se rompió para allá Europa, el Nuevo Mundo, y este lado las Américas, solamente importan 3 cosas: el dinero, el cheque y la tarjeta de crédito. Después todo lo demás es porquería. Y así es porquería la salud, por eso no estamos en salud. Es porquería la familia, por eso hay tanta destrucción, y así sucesivamente. Pero el tema de hoy es el insomnio. Y esos medicamentos es bueno aplicarlo por 15 días continuo. Así la persona crea que vaya a dormir, tomárselo continuo. Lo que usted mencionó, que no lo voy a repetir, uno de ellos es controlado, y eso está muy bien. ¿Para qué? Para si ha habido un descontrol del ciclo circadiano, se retome, y después de 15 días, intentarlo sin la pastilla. Bien, señores, hemos hablado del insomnio,
pero si usted tiene cualquier pregunta en el área amplia de la medicina, con gusto le vamos a orientar. Usted sabe, otra cosa son los sueños, como parte del insomnio, y esas grandes pesadillas que dan. ¿A quién no le ha dado una pesadilla? Se ha investigado mucho en el subconsciente, se ha investigado la gente de la neurociencia, que es una ciencia muy reciente, que ya se está estudiando el funcionamiento del cerebro, no el cerebro como en sí, en la neurología, neurocirugía, sino neurociencia, funcionamiento de los químicos que participan en el cerebro, y se ha avanzado un poco. Pero sí nosotros queremos aprender a que es necesario recuperar el tiempo del sueño, que sea como sea usted pueda dormir. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿De dónde nos llama usted? De aquí de la ciudad. De la ciudad, muy bien. Su pregunta, por favor. Por favor, si es Sí. posible. Sí. Yo quiero saber algo que usted me puede informar sobre si hay algo para prevenir el Alzheimer. Alzheimer, ok. Gracias por su pregunta. Mire, el Alzheimer es la pérdida de una capa protectora que se llama mielina, desmielinización cerebral, que va a provocar unos cortocircuitos entre el cerebro y se va a traducir con una pérdida de la memoria. Se ha relacionado a la familia y sí hay mecanismos de prevenir el Alzheimer. ¿Cuáles son las personas que deben utilizar ese mecanismo? Las personas que tienen padres, tíos, familiares, que ya han padecido este problema. ¿Cómo se estimula la producción de la mielina? Incentivando la creatividad cerebral. Usted se sienta y comienza a escuchar un poema. Y el poema dice: y se fue a través del río turbulento y ascendió por las nubes, y luego una granizada descendía y los granizos, y usted tiene que oler, apreciar, valorar esos conceptos. Es decir, materializar lo abstracto. Eso se ha visto que incentiva la creatividad de la memoria. ¿Entendió la idea? Uno crear de lo abstracto algo palpable. Segundo, la raíz de ginseng, pero coreano. Aquí en el país la hay, pero la venden en el barrio chino de Santo Domingo. Ahí la conseguimos. Y también en Estados Unidos, en el mismo lugar, el barrio chino en Manhattan. El ginseng coreano. Todas esas cuestiones que venden en cápsulas, que la ven muy bonito, presentado en juguito, en cositas, eso es azúcar quemada. Entonces, hay otras sustancias como el piracetam, con X, piracetam, que se puede conseguir. También eso ayuda al crecimiento cerebral. Algo importante es la meditación, como le hemos dicho, porque eso no deja de ser una meditación, que usted saque 10 minutos por la mañana y 10 minutos en la tarde. Eso se aconseja en estas escuelas que se llaman, que en Alemania, este tipo de educación, ojalá hay un profesor me recuerde, de esta profesora María Montessori. María Montessori hizo una revolución en la educación y cambió el típico profesor como el todo, el que dirige, la autoridad, que ponga ese derecho, que esto, como el orientador, el coordinador. Entonces ahí se está incentivando la creación de conocimiento, sin uno que, mire, apréndase que A, B, C y D. No, apréndase C, B, A. Y se comenzó en Montessori, que ustedes saben que es una nueva metodología, María Montessori. Creo dentro de la pedagogía moderna. Entonces, la meditación y la ayuda. Eso es lo que podemos decirle y no fatigarse demasiado el cerebro. Aprenda a ser oriental latino. No le dé tanta importancia a muchos disparates. Que al fin y al cabo las mejores cosas de la vida son gratis. Y olvídese de eso, que nada tiene, nada vale. Eso es dentro de lo que han conseguido mal habido.
pero vamos a seguir con el tema del insomnio y sigan haciendo sus preguntitas, que creo que dentro de un tiempo prudente vamos a poder estar constante, más frecuentemente con ustedes. Buenas tardes. Creo que se cayó esa llamadita. Entonces, familia, ¿cuáles más cosas vamos a hablar? El próximo martes, Dios mediante, ustedes podrán elegir. Mire, mi de correo electrónico es así mismo como el nombre, drsantiagonunes@hotmail o @gmail o @yahoo. DR Santiago Núñez. Si usted quiere que le hable de un tema, dice: doctor Núñez, hábleme de la endometriosis porque tengo una niña o una hermana, o de la endometritis, que eso es dentro de la ginecología, o de la cefalea migrañosa, o de cáncer pulmonar, o la TB, el tema que usted quiera, porque lo que queremos es seguir motivándole a que los martes y los viernes podamos hacer este encuentro médico, pero algo familiar, sin mucha rebumbancia, así sencillamente. Señores, será hasta el próximo martes, Dios mediante. Gracias, licenciado Caonabo, gracias a Noticias Reales, que permite que nos podamos comunicar. Hasta el martes.